Un gran saludo, bienvenidas y bienvenidos a todos los que están escuchando en este momento. Mi nombre es Nicolás Rodríguez, que nos va a acompañar en este podcast llamado Habitando tu Ser. Un podcast que está enfocado en transmitir reflexión y caminos que nos ayudan a ir conectando con nuestra verdadera esencia. Te invito a un camino hacia la raíz, a un proceso de autoobservación para ir conectando con tu autenticidad. Hoy vengo a hablar sobre lo que para mí es la fuente de sufrimiento por excelencia. Algo que puede ser tan limitante para nuestra conciencia como a la vez transformador. Hoy se hace presente la aceptación. Una vez leí que lo más difícil en la vida y para el ego es aceptar la realidad tal cual es. Y eso se me quedó grabadísimo. Que la aceptación es un concepto que a nivel de significado de la palabra es fácil de entender, más que comprender, pero que a veces se vuelve muy difícil de integrar y aplicar en nuestra vida. Con esto quiero decir que generalmente nos resistimos a lo que catalogamos como negativo y abrazamos con dicha lo que interpretamos como positivo. Y es que más que vivir la vida de manera ecuánime, nos pasamos la vida interpretándola, dándole un significado. Y con vivir de manera ecuánime me refiero a enamorarnos de la vida por lo que es, por simplemente ser, más que del significado que le estoy dando yo a la vida. Es como estar en apertura, tener el corazón abierto, dejar ir lo que ya no nos sirve y dejar espacio para lo nuevo. Pero sin aferrarnos al podría o lo hubiera. Es como quitarnos la ilusión de que las cosas podrían haber sido distintas. Y en esta pauta constante que tenemos de interpretar la vida, muchas veces caemos en la resistencia. Como que pareciera ser que ese hecho que estamos viviendo atentara contra nuestra identidad o se volviera como un enemigo contra el ego. Y siento que es normal. Si es que no tenemos los recursos, las herramientas o la capacidad de abrazar todo lo que está surgiendo en nosotros, porque ese hecho nos está incomodando, nos produce sensaciones, emociones que no son agradables, que nos incomodan. Y si no tengo la capacidad de sostener esto que estoy sintiendo, que está surgiendo de mí, voy a caer en resistencia. Y esa resistencia que se ve reflejada en ¿por qué otra vez? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tenía que pasar esto de nuevo? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? En fin, todo se traduce en ¿por qué a mí? Y aquí es donde se asoma nuevamente el ego, que se asoma en la forma del victimismo, que se esconde como sutilmente tras ese ¿por qué a mí? Es un ¿por qué a mí? Que va cargado de tristeza, de frustración, de enojo, de impotencia. Esa es la palabra, impotencia. Es como la impotencia que tengo o que siento por no cambiar, por no poder cambiar lo que está sucediendo o lo que va a suceder. Y es que muchas veces nos ponemos como en el peor escenario, ¿no? Y ni siquiera podemos aceptar lo que estamos imaginando. Más se nos complica cuando sucede en el momento presente. Y qué frustrante ese momento cuando todas esas sensaciones y emociones como que comienzan a dirigir nuestra vida, nos comienzan como a comandar. Y pareciera ser que en ese momento aceptar lo que está pasando pasa a ser algo tan lejano que ni siquiera deja espacio para que surja la comprensión. Esa comprensión que nace cuando logramos ampliar la mirada, convertirnos en un testigo consciente. Y desde ahí poder transformar ese por qué en un para qué. Es como un para qué que va nutrido de esperanza, de seguridad, de confianza, de coherencia con la vida. Es como que va impregnado de sentido evolutivo. Siento que ese para qué es como una puerta que se abre en nosotros. Es como una puerta que permite adentrarnos en capas más profundas de nuestro ser y poder comenzar a observar nuestras sombras, lo que ha quedado desterrado en el inconsciente. O poder observar dentro de nosotros aquellas cositas que no me dejan aceptar la experiencia que estoy viviendo. O yendo aún más allá, agradecer lo que estoy viviendo. Y es que siento que cuando llegamos a un punto de aceptación plena, podemos crecer incluso con lo que estamos viviendo. O podemos llegar a sanar algo de nosotros. Y esa fuente de dolor se convierte en una fuente de resiliencia. ¿Y cómo no estar agradecido de eso? Eso es algo mágico, muy lindo. Poder crecer a través de las experiencias. Entonces se trata de
Dejar de luchar contra lo que no podemos controlar. Porque esa lucha no me deja en paz. Esa lucha me está generando sufrimiento. Entonces a veces nos toca rendirnos ante la vida. Pero es una rendición con voluntad, con presencia. Y siento que aquí esas somos una de las claves para poder trabajar la aceptación, la presencia. Cuando cultivamos la atención plena y con esto cultivamos la presencia, logramos darnos cuenta cuando no estamos resistiendo, cuando estamos luchando y poder dejar de luchar. Cuando dejamos de luchar, esa situación que era incómoda, que me producía sensaciones desagradables, se transforma en una nueva experiencia, pasa a ser una experiencia limitante a una experiencia posibilitante. Y esto me va generando curiosidad, esa curiosidad que me permite ir aprendiendo de la experiencia. Pero yo sé que es difícil aceptar. Muchas veces cuesta, a mí me cuesta un montón a veces. Esta mañana he tenido un par de situaciones que he tenido que sentarme a observarme desde qué lugar estaba percibiendo la situación, porque me costó aceptarla. Y es normal, hay muchos factores que influencian en esto. Nuestras creencias limitantes, nuestra experiencia de vida, nuestras heridas. Todo lo que nos sucedió en la vida está afectando en este momento. Entonces, cuando nos logramos dar cuenta de que nos estamos resistiendo, no se trata de culparnos ni autoexigirnos, sino todo lo contrario, de abrazarnos. Me di cuenta que me estoy resistiendo y a partir de aquí puedo trabajar la aceptación. Entonces, es tratar de empezar a aceptarnos más también. Cuando logramos aceptar lo que está pasando, pasamos de reaccionar ante la vida a comenzar a responder. Y aquí es cuando nos convertimos en dueños y dueñas de nuestra vida. Siento que algo maravilloso, algo mágico y hermoso empieza a pasar. El sufrimiento se comienza a diluir de nuestra vida, a desvanecer, se comienza como a desprender de nuestro ser. Aquello que me removía tanto ya no ejerce tanto poder sobre mí. Comenzamos a comprender también que en la vida siempre va a haber una cuota de dolor. Es parte de nuestro crecimiento, nuestra evolución. Pero una cosa es el dolor y otra cosa muy distinta es el sufrimiento. El sufrimiento es como un sabor añadido que nosotros le damos a la experiencia, que viene del no poder aceptar lo que está ocurriendo. Entonces, el dolor es lo que nos lleva a evolución, nos hace crecer, y el sufrimiento es lo que nos estanca. Y es que siento que la aceptación también es una actitud ante la vida. Esa actitud que nos permite reconocer que aquello que está sucediendo no puedo controlarlo y a partir de ahí tomo acciones conscientes. Esto me lleva a entrar en coherencia con la vida, en fluidez con la vida. Y aquí podemos diferenciar lo que es la aceptación de la resignación. Cuando caemos en la resignación nos quedamos como de brazos cruzados, nos quedamos en el lamento, en la frustración, nos quedamos en el victimismo. Cuando aceptamos, asumimos responsabilidad por la vida. Y aquí es donde la lucha interna deja de existir y comienza a hacerse presente la voluntad por hacer cosas. En cambio, cuando nos resignamos, dejamos de asumir responsabilidad por la vida y el culpar a nuestro mundo externo por lo que nos está pasando, es más fácil que nosotros hacernos cargo por lo que nos pasa. Entonces, cuando nos resignamos, el sufrimiento pasa a ser una constante. Cuando aceptamos, nos damos cuenta que no se trata tanto de lo que nos pasa en la vida, sino de la actitud que adoptamos frente a aquello que nos está pasando. Comenzamos a percibir la vida desde otro lugar, libre de sufrimiento. Dejamos el victimismo de lado. Nos convertimos en amos y amas de nuestra vida, maestros y maestras del aprendizaje. Seres ecuánimes deseosos de vivir la vida, pero de experimentar la vida tal cual es, no como queremos que sea. Caemos como en la comprensión de que somos parte de algo divino y que nada es por casualidad. Entonces comenzamos a aceptar más. Para ir finalizando, también me gustaría hacer énfasis de que la aceptación no solo se cultiva hacia la vida, sino que gran parte de la aceptación parte por uno mismo. Aceptarme tal cual como soy.
Aceptar que hay cosas que no me gustan y a partir de ahí las puedo cambiar. Aceptar de que no soy perfecto, de que cometo errores, cometo equivocaciones. Y no solo la aceptación hacia nosotros, sino que hacia los demás también. ¿Cuánto sufrimiento depositamos en el resto de la gente? En la decepción. Cuando la gente no hace lo que yo quería que hiciera o no lo hizo como yo quería que lo hiciera. Y esto lo vemos en frases como ¿por qué nunca puede hacer lo que le pido? ¿Por qué nunca puede hacer las cosas bien? ¿Por qué actúa como actúa? Aquí entra en juego las expectativas, que siento que cumplen un rol importantísimo en la incapacidad que tenemos de aceptar la realidad tal cual es. Y es que en realidad para comprender a alguien en su totalidad, comprender por qué actúa como actúa, piensa como piensa o dice que lo que dice, teníamos que haber vivido su vida entera, teníamos que haber vivido todas sus penas, su alegría, sus amores, sus desamores, sus traumas, todo lo que le ha llevado a ser la persona que es hoy en día. Y cuando logramos aceptar a las personas, volvemos a lo mismo. No es resignándonos de que la persona es así ya, sino que aceptar a la persona e intentar comprender que quizás la persona actúa de esa forma porque no ha logrado ser consciente de lo que le está limitando o lo que le está llevando a actuar de esa forma. Y tampoco se trata de aceptar malos tratos, sino que aceptar lo que está ocurriendo, comprender lo que está pasando y a partir de ahí tomar acciones conscientes, responder más que reaccionar. Y es que muchas veces intentamos de cambiar a las personas. Y aquí entra en juego el ego nuevamente. Yo sé que muchas veces intentamos cambiar a las personas porque creemos que es lo mejor para ellos. Pero cuando caemos en la humildad y reconocemos que somos parte de algo divino, de algo mucho más grande, nos damos cuenta que en realidad el querer que la persona haga lo que yo creo que es mejor para ella, es un juego del ego también. Quizás esa persona tiene que tropezarse 20 veces con la misma piedra antes de darse cuenta. Entonces, cuando me acepto, cuando acepto a los demás y acepto la vida, las cosas comienzan a cambiar de verdad. Queridas almas, este ha sido otro capítulo de este podcast. Una invitación a cultivar la aceptación como estado de conciencia, a cultivar la aceptación en todas sus formas y adentrarnos en este camino de la liberación del sufrimiento. Querido amiga, querida amiga, nos vemos muy pronto para un nuevo capítulo de este podcast llamado Habitando tu Ser.